La gente está muriendo por mantener el mayor secreto de Estados Unidos, literalmente. Por primera vez, audiencias en el Congreso revelaron un programa secreto de recuperación de ovnis en Estados Unidos, y hay evidencia de que el gobierno pudo matar para protegerlo. Ponte tu sombrero de papel aluminio. Hoy en The Infographic Show vamos a revelar por qué los denunciantes de ovnis están terminando muertos o silenciados. En la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano supuestamente ayudó a la inteligencia de Estados Unidos a ubicar un lugar antes controlado por el ejército de Mussolini. Adentro había un objeto volador no identificado estrellado, todavía en gran parte intacto y claramente no humano. No es una película de Hollywood, sino una declaración del denunciante David Grush. David Grush, exalto funcionario de inteligencia, conocía los secretos más sensibles de Estados Unidos. Sus deberes eran preparar el informe diario de inteligencia para el presidente, tarea exclusiva de los más confiables del sector. La historia de David Grush lleva la credibilidad al límite. Habla de naves recuperadas en secreto, cuerpos alienígenas y posible contacto con vida extraterrestre. Él asegura que el gobierno de Estados Unidos haría lo necesario para mantener esto oculto, y aunque dice tener pruebas sólidas, solo puede mostrarlas en una instalación de información compartimentada sensible. Instalación de información compartimentada sensible. Una sala ultra segura donde se discuten los secretos más protegidos del país. ¿Cómo puede David Grush tener pruebas sin mostrarlas? Todo depende de la reacción de la comunidad de inteligencia y otros a sus afirmaciones. Incluye al inspector general de la comunidad de inteligencia, quien consideró creíbles las acusaciones de David Grush y pidió acción inmediata. Entonces, ¿qué está diciendo David Grush y por qué pondría en peligro su vida y la de otros? David Grush, veterano de combate y exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, trabajó en la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y la Oficina Nacional de Reconocimiento. En 2019, David Grush fue asignado para representar a su agencia en la investigación del Departamento de Defensa sobre fenómenos anómalos no identificados UAPs. En ese trabajo, descubrió pruebas de un programa secreto de recuperación de naves estrelladas al que no tuvo acceso. En 4 años, entrevistó a unas 40 personas con conocimiento directo sobre recuperaciones de naves estrelladas en Estados Unidos. Estas personas también le dijeron que, en ocasiones, se recuperaron biológicos no humanos, posiblemente extraterrestres, junto con la nave o sus restos. Lo que más perturbó a Grush fue la evidencia de crímenes, incluidos asesinatos, para ocultar estos programas. Esto fue lo que finalmente llevó a Grush a convertirse en un denunciante, y casi le costó la vida. No fue la existencia de un programa de recuperación de ovnis lo que perturbó a Grush, sino la evidencia de los crímenes cometidos para mantenerlo en secreto y el hecho de que operaba fuera de la supervisión del Congreso. Primero expuso el problema por los canales internos. Avisó a su cadena de mando en la Agencia Nacional de Inteligencia Geopolítica y después al grupo de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados que debía apoyar. Al no obtener resultados, acudió al Comité Selecto de Inteligencia del Senado y al Comité Permanente Selecto de Inteligencia de la Cámara de Representantes, encargados de supervisar las operaciones de inteligencia de Estados Unidos. Sin embargo, estas reuniones privadas tampoco dieron resultado, y Grush, temiendo un abuso de poder como en las pruebas MKUltra de la CIA, decidió hacerlo público. Primero visitó la oficina del Inspector General de la Comunidad de Inteligencia, encargada de gestionar preocupaciones internas y recibir denuncias sobre acciones peligrosas o ilegales. El Inspector General consideró su queja como urgente, lo que inició una investigación y la notificación a ambos comités de inteligencia del Congreso. La investigación posterior descubrió que las afirmaciones de Grush sobre un programa de recuperación de accidentes y su acoso por parte de la comunidad de inteligencia, incluyendo amenazas de daño físico y muerte, eran, entre comillas, creíbles y urgentes. Como no se tomaron medidas y el acoso a Grush aumentaba, decidió hacerlo público para protegerse y exigir mayor transparencia del gobierno. Su primera entrevista fue con The Debrief, pero evitó hablar de temas clasificados. Varias audiencias abiertas siguieron y el testimonio de Grush convenció tanto a los legisladores que llevan 2 años solicitando un SKIF a la comunidad de inteligencia. Sin esa instalación segura, no puede compartir detalles públicamente. Violaría sus acuerdos de confidencialidad y podría enfrentar hasta 30 años de prisión. Entonces, ¿realmente Grush está diciendo la verdad? ¿Y quién está siendo perjudicado por lo que podría ser el secreto más grande en la historia de la humanidad? No existe una forma objetiva de comprobar la historia de Grush, ya que los detalles reales siguen sin conocerse.
Podemos empezar a entenderlo observando cómo algunos grupos e individuos han reaccionado y con la información pública. Debemos comenzar con el inspector general. No sabemos cómo concluyeron que era creíble y urgente, ya que su informe sigue clasificado. Pero es razonable suponer que, al tener las mismas autorizaciones que Grush y hablar con los testigos con los que él habló, Grush también afirma que descubrió documentación de dicho programa de recuperación de accidentes. Si lo liberan de los acuerdos de confidencialidad, podrá dar nombres de testigos, fechas, lugares y ubicaciones exactas de los objetos recuperados. Aunque el inspector general no pudo acceder a esos lugares, probablemente revisaron parte de la documentación que Grush descubrió. Luego está la reacción de la comunidad de inteligencia, que durante 2 años ha decidido negar al Congreso una sala segura para interrogar a Grush. Si no había ningún secreto o si Grush estaba delirando, entonces ¿por qué negar una sala segura para dejar todo el asunto en claro? Tras la declaración pública de Grush, se filtraron a la prensa sus registros médicos, revelando que padeció trastorno de estrés postraumático y depresión por su servicio militar. Muchos vieron esto como un intento de desacreditarlo, aunque habría sido más efectivo si se hubiera revelado que Grush tenía esquizofrenia o antecedentes de mala conducta. Grush afirma que empresas aeroespaciales privadas de Estados Unidos participan en el programa de recuperación de ovnis estrellados. De hecho, están involucrados por diseño. Al parecer, cuando el programa inició formalmente, se decidió que el secreto era demasiado para que incluso los legisladores lo manejaran. Todos los materiales recuperados pasaron a ser propiedad de gigantes aeroespaciales como Lockheed y Boeing. Así, todos los materiales del programa quedarían exentos de supervisión del Congreso o solicitudes de información. El programa de recuperación de ovnis accidentados pasó a ser una empresa privada. Esto nos lleva a la respuesta moderna de la industria aeroespacial privada a las afirmaciones de Grush. Cuando los periodistas han hecho estas preguntas, las empresas insisten en que se dirijan al Pentágono. Es curioso, porque si no hubiera nada, solo dirían que no tenemos naves ni materiales recuperados. Estas declaraciones pueden haber sido influenciadas por la legislación que en ese momento estaba siendo considerada en el Senado. En la Ley de Autorización de Defensa Nacional 2024, los legisladores incluyeron disposiciones sobre ovnis. La principal de ellas fue la creación de una colección de registros de fenómenos anómalos no identificados en los archivos nacionales, un repositorio central para todos los informes federales sobre incidentes de fenómenos anómalos no identificados, tanto pasados como presentes. Un fiscal especial designado por el presidente revisaría documentos antiguos para decidir si su desclasificación amenazaría la seguridad nacional. La segunda disposición prohibió financiar actividades sobre fenómenos anómalos no identificados, salvo que fueran supervisadas directamente por el Congreso. Incluye cualquier material, evidencia o hallazgo relacionado con fenómenos anómalos no identificados. Esto intentó frenar operaciones ilegales de programas fenómenos anómalos no identificados sin supervisión del Congreso, imponiendo sanciones graves a quienes fueran sorprendidos. Sin embargo, la última disposición es la más importante y nunca fue aprobada, pues miembros clave del Congreso la rechazaron. Incluida en la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2023 y 2024, había una disposición clave para expropiar todos los materiales relacionados con fenómenos anómalos no identificados en manos de organizaciones financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Esto significa que empresas aeroespaciales privadas de Estados Unidos tendrían que entregar sus fenómenos anómalos no identificados recuperados y materiales si se aprobaba la ley, o enfrentar graves consecuencias legales. La Cámara de Representantes aprobó la disposición, pero el Senado la rechazó con Mike Johnson, Mike Turner, Mike Rogers y Mitch McConnell jugando un papel clave para bloquearla y obstruir leyes sobre los fenómenos anómalos no identificados. Sus esfuerzos debilitaron notablemente la disposición de 2024 para crear una colección de registros de fenómenos anómalos no identificados en los archivos nacionales. El borrador original exigía publicar todos los registros de fenómenos anómalos no identificados desde poco después de la Segunda Guerra Mundial. En la versión final, la divulgación dejó de ser obligatoria. Los documentos pueden seguir clasificados si un comité los considera clave para la seguridad nacional. La respuesta de Aeroespacial a las afirmaciones de Grush tiene más sentido, dado el creciente impulso en ese momento para usar la expropiación de todos los materiales de fenómenos anómalos no identificados. Si decían públicamente que no tenían ninguno y luego el gobierno los confiscaba, podrían tener problemas legales, por eso es comprensible que remitieran el caso al Pentágono para comentarios. Si las afirmaciones de Grush son ciertas, la confianza pública en el gobierno podría verse gravemente afectada. Por eso, al parecer, el gobierno y la industria aeroespacial han intentado silenciar a denunciantes e investigadores.
Antes de continuar, queremos aclarar que en el show de infografías, todos estamos felices, sanos y sin planes de salir del chat. Grush dice que fue acosado y sufrió represalias de inmediato por parte de miembros de la comunidad de inteligencia para evitar que hablara con el Congreso. Según la periodista Leslie Kean, quien dio a conocer la historia del video objeto volador no identificado de la Marina en 2017, el acoso creciente, incluyendo llamadas telefónicas amenazantes a su casa, finalmente lo llevó a hacerlo público. Luis Daniel Elizondo, exfuncionario de inteligencia y denunciante de alto perfil, reiteró haber recibido amenazas y acoso de miembros de la comunidad de inteligencia. En 2024, Elizondo dijo en el podcast Good Trouble Show: "No soy propenso a los accidentes. No consumo drogas ni participo en actividades ilícitas. Si algo me pasa a mí o a mi familia, ustedes sabrán lo que pasó". Esto sucedió durante una fuerte campaña contra él y otros denunciantes tras los videos objeto volador no identificado de la Marina de 2017 filtrados por Elizondo. El congresista republicano Tim Burchett se tomó la amenaza lo suficientemente en serio como para impulsar protecciones más fuertes para los denunciantes. En entrevista con News Nation, el denunciante Jake Barber habló sobre la gravedad de las amenazas. Al buscar ayuda con los investigadores del Congreso, ellos le pidieron protección para sí mismos. La denuncia de Jake Barber se debió a su supuesta participación en el programa de recuperación de accidentes. Jake Barber, sin aviso oficial, fue piloto de helicóptero en una unidad élite del ejército de Estados Unidos. Durante su servicio, voló en misiones para recuperar naves o restos anómalos. La recuperación de una nave con forma de huevo pareció afectarlo psicológicamente, haciéndole notar lo que en verdad transportaba. Barber dijo que cuando su helicóptero levantó la nave con forma de huevo, sintió una tristeza que parecía venir de la nave misma. Fue tan perturbador que comenzó a llorar hasta el punto de que interfería con su capacidad para pilotar su nave. Curiosamente, otros denunciantes afirman que el fenómenos anómalos no identificados incluye un componente psíquico, y hoy en día, Barber forma parte de Skywatcher, un grupo que se ha documentado a sí mismo usando psíquicos para lograr que los fenómenos anómalos no identificados aparezcan en cámara. Barber dice que el gobierno de Estados Unidos suele usar psíquicos para interactuar con los fenómenos anómalos no identificados y a veces forzarlos a aterrizar. Quienes conocen la historia del gobierno y los psíquicos recordarán casos como Joe McMoneagle, visor remoto galardonado con la Legión al Mérito por sus labores en inteligencia estadounidense. El presidente Jimmy Carter comentó sobre el uso de psíquicos por la CIA. En GQ recordó el accidente de un avión estadounidense en una remota selva africana. Tras fallar los satélites y equipos en tierra, la CIA acudió a un psíquico que dio las coordenadas exactas. El avión fue encontrado exactamente donde dijeron que estaría. Barber afirma conocer asesinatos de denunciantes y personas que se acercaron demasiado a la verdad, lo cual es preocupante. Según Barber, los investigadores designados por el Congreso que estaban analizando la validez del programa de recuperación de accidentes estaban tan asustados por posibles represalias que le pidieron consejos sobre cómo protegerse. Sin embargo, esto solo ha sido afirmado por Barber. Si Barber tiene razón, una camarilla secreta del Ejército, Inteligencia y Sector Aeroespacial de Estados Unidos estaría ejerciendo poder con asesinatos extrajudiciales. Si es cierto, un legado de asesinatos que se extiende por décadas podría ser un secreto lo suficientemente grande como para resistir todos los intentos de exponerlo. No importa la existencia de vida extraterrestre o tecnología alienígena recuperada, es difícil encontrar pruebas directas de estos asesinatos fuera de las declaraciones de los denunciantes. Sabemos hasta dónde llega alguien en el gobierno para desacreditar a investigadores de ovnis y denunciantes, destruyendo sus vidas. Paul Bennewitz es un nombre que la comunidad ovni menciona con cautela. Bennewitz vivía cerca de la base de la Fuerza Aérea Kirtland a finales de los 70 y principios de los 80, y siempre había tenido un gran interés en los ovnis. Tras ver luces misteriosas sobre la base, empezó a vigilarla con radio y cámaras, captando varios eventos anómalos. Su error fue contactar a la Oficina de Investigaciones Especiales de la base. La versión pública es que la Fuerza Aérea estaba preocupada porque Bennewitz estaba obteniendo información sobre proyectos secretos de la Fuerza Aérea, y por eso comenzaron una campaña de desinformación dirigida directamente a él. Comenzaron a reunirse con Bennewitz, alimentándolo con narrativas falsas sobre extraterrestres, e incluso dándole documentos clasificados falsos. La Fuerza Aérea organizó avistamientos de ovnis con distintas aeronaves cuando fuentes internas le decían a Bennewitz que estuviera atento.
La avalancha de pruebas falsas provocó que Bennowitz sufriera una crisis psicótica por estrés y fuera hospitalizado en 1988. Bennowitz, quien hasta entonces había estado muy involucrado en la investigación de ovnis y mutilaciones de ganado, se retiró por completo del campo de los ovnis y falleció tranquilamente en 2003. La campaña de desinformación contra Bennowitz arruinó su vida y ha sido comparada con otras campañas históricas, como la que entregó falsos planes de invasión de Europa a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Como se ha dicho, la mejor desinformación siempre tiene algo de verdad. El fenómeno que Bennowitz registró también ocurría globalmente, lejos de las bases estadounidenses. Pero un elemento de la desinformación de Bennowitz resultaría cierto años después, en la década de los 90, y conduciría a lo que podría ser el primer caso conocido públicamente de un complot de asesinato relacionado con ovnis. Phil Schneider dijo que trabajó con el gobierno de Estados Unidos construyendo bases militares subterráneas en el suroeste. En la década de los 90, Schneider comenzó a hablar públicamente sobre un proyecto de construcción, afirmando que los trabajadores se encontraron con extraterrestres hostiles que ya vivían bajo tierra. Comentó que perdió dedos y tuvo más heridas en el enfrentamiento. En 1996, Schneider fue hallado muerto en su departamento, con un catéter de goma atado al cuello. Las circunstancias pronto generaron sospechas entre los escépticos. Schneider había perdido varios dedos, tenía movilidad reducida en el hombro por una lesión que él vinculaba a un enfrentamiento con alienígenas, y además enfrentaba cáncer avanzado y otras enfermedades crónicas. También se dice que la muerte no fue una coincidencia. Schneider fue hallado muerto tras dar charlas sobre programas de presupuesto negro que, según él, realizaba el gobierno. Robaron materiales de sus conferencias, fotos y documentos personales de su casa al hallarse el cuerpo. Sin embargo, Schneider sigue siendo una figura divisiva, incluso entre la comunidad que cree en los fenómenos anómalos no identificados. No existen pruebas directas de que Schneider trabajara para el gobierno. Aunque mostró varias identificaciones de estos programas, ninguna pudo verificarse como auténtica. Presentó fotos de enormes máquinas tuneladoras e instalaciones subterráneas que, según él, había tomado. Los expertos dijeron que sus métodos de excavación no coincidían con técnicas de ingeniería conocidas. El caso de Schneider sigue sin resolverse y el posible asesinato quizá no esté ligado a su papel de denunciante. Tal vez por su mala salud, pagó o pidió ayuda para aliviar su sufrimiento. Es complicado señalar muertes concretas ligadas a los encubrimientos del gobierno de Estados Unidos, pero hay precedentes, considerando lo que se sabe de la CIA en MKUltra y otros proyectos secretos en la Guerra Fría. De hecho, son precisamente estas operaciones de la CIA, algunas de las cuales terminaron en muertes registradas y colapsos psicológicos, las que llevaron a que se promulgaran leyes que exigen que todas las actividades de inteligencia de Estados Unidos operen bajo la supervisión directa del Congreso. Y aún así, más denunciantes están saliendo a la luz. Están respaldados por una red cada vez mayor de exmiembros de fuerzas especiales y colegas de inteligencia. Dirigieron un programa que opera sin supervisión del Congreso y viola la ley con asesinatos extrajudiciales. Si esto es cierto, una camarilla secreta en la inteligencia y la industria aeroespacial de Estados Unidos oculta la existencia de vida extraterrestre. También han socavado la democracia estadounidense mientras retienen fondos y tecnologías que podrían convertirlos en una amenaza imparable. Si es así, los extraterrestres serían lo menos preocupante. Si los denunciantes mueren en circunstancias sospechosas, lo oculto podría ser más inquietante. Mira, el ejército no puede explicar estos ovnis en sitios nucleares de Estados Unidos y Rusia para conocer eventos extraños que quizá no te cuentan, o haz clic en este video.